Continuamos en este video con el ciclo de reseñas de libros que he propuesto para mi canal, y en esta oportunidad, después de haber reseñado libros de Ludwig von Mises, de Roger Scruton y de Byung-Chul Han, en esta cuarta entrega quiero abordar a una postmarxista. Me estoy refiriendo a Chantal Mouffe. Chantal Mouffe tiene muchos libros publicados. El que yo seleccioné para esta ocasión es En torno a lo político. ¿Quién es Chantal Mouffe? Bueno, Chantal Mouffe es una belga, filósofa, politóloga, fue la mujer de Ernesto Laclau, muy reconocido por su razón populista, la razón populista, y por distintos trabajos que se enmarcan dentro de las teorías del postmarxismo. De hecho, Chantal Mouffe publicó junto con Ernesto Laclau un libro muy conocido titulado Hegemonía y Estrategia Socialista. Además, en autoría exclusiva, Chantal Mouffe tiene libros como El retorno de lo político y La paradoja democrática. Generalmente son publicados en español por el Fondo de Cultura Económica, como es este caso del libro que vamos a tratar hoy, titulado En torno a lo político. Es un libro relativamente cortito, digamos. Es corto, no relativamente, es corto. ¿Cuánto tiene? Vamos a ver. Tiene 140 páginas. Es un libro con una densidad aceptable, es mucho menos denso, a mi juicio por lo menos, que los libros de Laclau, es mucho menos denso que Hegemonía y Estrategia Socialista, y este libro nos brinda un enfoque de lo político que podríamos denominarlo agonístico, ¿sí? Chantal Mouffe en este libro va a tratar de recuperar una visión agonística de lo político, atacando las visiones pospolíticas. Es decir, el enemigo número uno de Chantal Mouffe en toda su obra, pero fundamentalmente en este libro En torno a lo político, va a ser aquella concepción consensual de lo político, donde lo político aparece simplemente como la resolución de intereses dispersos y eventualmente contradictorios que, sin embargo, pueden ser agregados a través de instituciones y que pueden ser conciliados muy fácilmente, digamos así, a través del diálogo o a través del uso de la razón y de la técnica. En este sentido, a lo que se enfrenta Chantal Mouffe básicamente es a la concepción política del liberalismo individualista y racionalista, por un lado, y por otro lado a la visión progresista, digamos así, del paradigma del diálogo típicamente habermasiano. Bueno, si no se está entendiendo mucho esta breve introducción, no se preocupen porque voy a profundizar todo lo que he dicho hasta ahora. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Vamos a ver, la visión pospolítica es la visión que sobre todo tiene lugar después de la Guerra Fría, donde supuestamente los antagonismos fundamentales han sido superados. Hemos llegado a una suerte de fin de la historia, fin de las ideologías, la democracia liberal ha triunfado, las izquierdas y las derechas ya no entran en conflicto, sino que se mezclan y que de alguna forma comparten una visión del mundo que en muchos casos es la misma, y contra ese mundo pospolítico y contra ese enfoque pospolítico que niega los conflictos de la política, es contra lo que se escribe este libro, En torno a lo político, que es un libro que a mí me encanta. De hecho es de mis libros favoritos de esta autora y por eso lo elegí para hacer algún comentario que, como siempre, será breve, es decir, yo no pretendo resumirles el libro, simplemente les comento lo
lo que a mí más me ha servido y lo que yo pienso que es característico de este libro. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el problema de esta visión? ¿Cuál es el problema de la visión post-política? ¿Cuál es el problema de la visión de la política según la cual a la política no le corresponden los antagonismos, sino que los antagonismos son superables y de hecho están en curso de superación? El problema de esta visión, dice Mouffe, es que esta visión desconoce el ser de lo político. O sea, a esta visión le falta una ontología de lo político. Porque cuando uno hace pie, digamos así, en una ontología de lo político, o sea, cuando uno se pregunta por el ser de lo político, se va a encontrar con el antagonismo, se va a encontrar con lo que caracteriza a lo político, es precisamente el conflicto, el antagonismo, que si no hubiera antagonismos en nuestra sociedad, después ahí sí lo político no tendría lugar, perdería todo su ser, pero el antagonismo no se puede erradicar, es constitutivo de la índole social del ser humano. Esta es, digamos, la antropología política, por decirlo así, que gira en torno de la visión de Chantal Mouffe. Además, esta visión pospolítica que niega el antagonismo constitutivo de lo político es una visión que termina poniendo en riesgo la misma democracia. Esta autora va a tratar de reivindicar una visión muy particular de la democracia, una visión que ella le llama pluralista o agonal, ¿sí? Y ella considera que, digamos, negar los conflictos en la sociedad no es saludable para la democracia porque termina generándose un efecto olla a presión. Negamos los conflictos, queremos superponer puros consensos de una forma muy naif, digamos así, y la olla a presión en algún momento termina explotando en forma de fundamentalismos, populismos, etc. ¿En qué consiste su propuesta? La voy a leer, como siempre en estos videos. Me gusta leer algunos fragmentos del libro para que reconozcan la pluma del autor en cuestión. Dice Mouffe: en lugar de intentar diseñar instituciones que, mediante procedimientos supuestamente imparciales, reconciliarían todos los intereses y valores en conflicto, la tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha agonista, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos. Esta es, desde mi punto de vista, la condición sine qua non para un ejercicio efectivo de la democracia. En la actualidad se escucha con frecuencia hablar de diálogo y deliberación, pero ¿cuál es el significado de tales palabras en el campo político si no hay una opción real disponible y si los participantes de la discusión no pueden decidir entre alternativas claramente diferenciadas? Claro, lo que le está espantando a la autora es esta esterilidad política, este aburrimiento también político, ¿no? Donde realmente en danza no hay proyectos alternativos. Todos más o menos dicen lo mismo, todos parten de los mismos valores, de los mismos enfoques y lo político parece desaparecer. Por eso se habla de pospolítica. Lo que ella considera es que esto a largo plazo es muy malo para la democracia porque el conflicto de hecho es imposible de erradicar. De alguna u otra manera los conflictos terminan estallando y mejor sería que fueran canalizados democráticamente por instituciones que los mantengan vivos, pero trabajando dentro del marco de esas instituciones. Bueno, les voy a comentar además que si bien esta autora es postmarxista y que ha contribuido muchísimo a pensar estrategias para las izquierdas de nuestro tiempo, su autor de referencia no es de izquierdas, sino que es de derechas. Esto a mí me parece muy interesante porque nos muestra cómo las tradiciones de pensamiento en lo que hace a la política pueden
beber de otras corrientes para, bueno, los propios fines. Y esta autora no tiene ningún problema en decir, bueno, yo para elaborar mi teoría política voy a beber de la visión de la política que tiene nada menos que Carl Schmitt, ¿sí? Si no conocen quién es Carl Schmitt, lo pueden buscar en Wikipedia. Siempre hay muchas cosas que no van a conocer de las cosas que estoy mencionando, pero es tan simple con googlear un poco. No es que Wikipedia sea tampoco la gran fuente, pero para salir del paso puede servir, y yo no puedo dedicar el video a, digamos, múltiples autores, sino que lo dedico a un libro de un autor. Bien, entonces, fíjense qué interesante cómo justifica Mouffe el uso que le da a Carl Schmitt, que, insisto, no viene de un paradigma de izquierdas, sino todo lo contrario. Dice así: a causa del racionalismo imperante en el discurso político liberal, ha sido a menudo entre los teóricos conservadores donde he encontrado ideas cruciales para una comprensión adecuada de lo político. Ellos, o sea, los teóricos conservadores, pueden poner en cuestión nuestros supuestos dogmáticos mejor que los apologistas liberales. Es por esto que elegí a un pensador tan controvertido como Carl Schmitt para llevar a cabo mi crítica del pensamiento liberal. Estoy convencida de que tenemos mucho que aprender de él como uno de los oponentes más brillantes e intransigentes del liberalismo. Bueno, ella reconoce en teóricos conservadores una potencia política mucho más compleja y rica y productiva políticamente, digamos así, que lo que puede hallar en las teorías liberales, y por eso agarra a este autor para dar una respuesta al consenso liberal que ella encuentra que es un consenso totalmente antipolítico o pospolítico, como les mencionaba recién. Bueno, para entender este libro, lo primero que hay que entender es que Mouffe diferencia lo político de la política. Quizás hasta ahora venía sonándote un poco raro de por qué yo hablaba de lo político si habitualmente escuchamos hablar de la política. Bueno, es que no es lo mismo. Lo político es una cosa, la política es otra cosa. Lo político refiere a una dimensión ontológica y la política refiere a una dimensión óntica. ¿Qué significa esto pasado en limpio? Significa que la política está constituida por una serie de prácticas habituales que se despliegan en los escenarios institucionales de la política. Las prácticas políticas habituales es lo que constituye lo que llamamos la política. Lo político es la dimensión conflictual de las relaciones sociales. Por eso su dimensión es ontológica. Lo político refiere al ser de la política. La política refiere a prácticas contingentes políticas que hoy son de una forma, mañana pueden ser de otra. Hoy tenemos ciertas instituciones, mañana podemos tener otras. Lo que es, sin embargo, constante es lo político porque es una dimensión ontológica que refiere al ser de la cosa, en este caso de la política. El ser de la política es lo político, ¿sí? Lo político. Lo político refiere otra vez a la dimensión conflictual, antagonista, que se da en determinadas relaciones sociales y que es propia de la vida social de una manera ineludible, digamos así, no se puede erradicar. Vamos a leer rapidito cómo lo explica a esto en un párrafo que para mí es muy claro la autora, ¿sí? Dice así: para ser más precisa, esta es la manera en que distingo entre lo político y la política. Concibo lo político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. Por eso es que lo político, digamos así, es transversal a los distintos dispositivos de la política, a las distintas instituciones y a las distintas prácticas de la política que son
contingentes. ¿Bien? Muy bien. Bueno, entendido esto, va a llevar adelante la autora una crítica al liberalismo. Una crítica política al liberalismo. ¿Por qué? Bueno, porque encuentra que el racionalismo y el individualismo, que son fundamento, digamos, del liberalismo, de la doctrina liberal, le impide a esta última poder aprender la esencia de lo político. Y esa esencia de lo político, como ya sabemos, según por lo menos el paradigma que sigue esta autora, que es el paradigma schmittiano, esa esencia es el conflicto. Dice así la autora: el propósito liberal de aniquilar lo político está destinado al fracaso. Lo político nunca puede ser erradicado porque puede obtener su energía de las más diversas empresas humanas. Y lo cita a Carl Schmitt a continuación. Toda antítesis religiosa, moral, económica, ética o de cualquier otra índole adquiere un carácter político si es lo suficientemente fuerte como para agrupar eficazmente a los seres humanos en términos de amigo-enemigo. Esto es muy importante porque ahora yo tengo que explicar muy brevemente, aunque sea, la idea de lo político que tiene Carl Schmitt, que es la idea de lo político que está tomando Mouffe en este libro. La idea de lo político de Carl Schmitt es que es propio de lo político la relación amigo-enemigo. Así como en la moral distinguimos lo bueno de lo malo, o digamos, por ejemplo, en estética distinguimos lo bello de lo feo, o en la teoría del conocimiento distinguimos lo verdadero de lo falso, por ejemplo. En la política, esa dupla es la del amigo versus el enemigo, ¿sí? La política refiere a la relación antagónica entre amigos y enemigos. Podemos armar amigos y enemigos en distintos ámbitos, como decía acá la cita de Schmitt que había mencionado yo recién, citada por la autora. O sea, puede derivarse lo político de un conflicto ético, de un conflicto religioso, de un conflicto, bueno, no sé si militar, pero de distintas índoles, digamos así para resumir, ¿sí? Distintos conflictos, distintos desencuentros tienen siempre la potencia política de convertirse en una relación de amigos y enemigos, y en ese caso es donde estamos frente al esplendor del hecho político, digamos, o de la relación política, Lo que le parece a Mouffe empobrecedor del liberalismo es que ese individualismo y ese racionalismo que trata de componer los intereses individuales no le permite al paradigma liberal concebir el fenómeno de las identidades colectivas. Dice Chantal Mouffe, Mouffe dice, si la política es una relación amigos-enemigos, estamos hablando no de individuos, estamos hablando de nosotros, ellos, ¿sí? O sea, de una relación de nosotros y ellos. Y esa relación no es una relación individual, es una relación colectiva que determina la existencia de identidades colectivas. Esa identidad colectiva tiene siempre la forma del nosotros y el ellos, que puede darse, por ejemplo, en un paradigma religioso. Nosotros los católicos, ellos los judíos, los ateos, los agnósticos, los musulmanes. O, por ejemplo, nosotros los musulmanes, ellos, los paganos, los católicos, los judíos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, esa forma nosotros, ellos, cuando adquiere la forma del amigo versus el enemigo, es cuando se consolida como una identidad política. Ahora, esto supone un problema para la democracia, porque Carl Schmitt entendía la democracia como uniformidad del demos, como homogeneidad de un pueblo. Ahora, no es la visión de la democracia que defiende Mouffe. La visión de la democracia de Mouffe es pluralista. Ella reconoce la dispersión de las identidades políticas colectivas dentro de una misma
dentro de un mismo espacio comunitario, dentro de un mismo Estado. Entonces dice, bueno, no podemos traer la distinción amigo-enemigo a un mismo espacio comunitario porque entonces tendríamos una situación prácticamente de guerra, de aniquilamiento del otro. Entonces tenemos que modificar un poquito el paradigma de Schmitt. O sea, ella parte del paradigma de Schmitt, pero lo trata de modificar. Bueno, voy a leerles algo más. Dice, la especificidad de la política democrática no es la superación de la oposición nosotros-ellos, sino el modo diferente en el que ella se establece. Lo que requiere la democracia es trazar la distinción nosotros-ellos de modo que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo que es constitutivo de la democracia moderna. O sea, ese pluralismo no es reconocido si nosotros tomamos a rajatabla la distinción amigo-enemigo, pero esto no significa que el fin de la democracia sea, digamos, erradicar los antagonismos sociales, porque van a terminar explotando por otro lado. Entonces hay que buscar, digamos así, por ponerlo de algún modo, un término medio entre la visión amigo-enemigo schmittiana y la visión pospolítica liberal y progresista también en algún sentido, de la erradicación del conflicto a través de un individualismo y un racionalismo exacerbado. ¿Qué va a hacer entonces a continuación Chantal Mouffe? Va a decir, ok, ¿saben qué? Acá lo que corresponde no es hablar de enemigos, es hablar de adversarios. Eso lo voy a dejar para el final de este video. Antes quiero subrayar una cuestión más que es muy importante para este libro, que es la comprensión de las identidades colectivas como identidades relacionales. En este sentido, Mouffe toma conceptos de la filosofía de Derrida, o conceptos que han sido adjudicados o vinculados al pensamiento de Derrida, como la noción de exterioridad constitutiva. ¿Cómo se constituye un nosotros? Bueno, frente a un ellos. Para ser de un nosotros algo, siempre tiene que haber un algo fuera de ese nosotros que le dé algún tipo de sentido a lo que nosotros somos. Las identidades nunca están aisladas de otras identidades, sino que se constituyen en esas relaciones de exterioridad. Vamos a ver si tengo para leerles algo, si acá tengo algo anotado. Dice así la autora. En el campo de las identidades colectivas se trata siempre de la creación de un nosotros que solo puede existir por la demarcación de un ellos. Eso es lo que les comentaba recién. Esto, por supuesto, no significa que tal relación sea necesariamente de amigo-enemigo, es decir, una relación antagónica. Pero deberíamos admitir que en ciertas condiciones existe siempre la posibilidad de que esta relación nosotros-ellos se vuelva antagónica. Esto es, que se pueda convertir en una relación de amigo-enemigo. Esto ocurre cuando se percibe al ellos cuestionando la identidad del nosotros y como una amenaza a su existencia. La distinción nosotros-ellos, que es condición de la posibilidad de formación de identidades políticas, puede convertirse siempre en el locus de un antagonismo. O sea, básicamente lo que me está diciendo acá Mouffe es, miren, la relación nosotros-ellos siempre tiene la potencia en cualquier sociedad de convertirse en el locus de un antagonismo. Por lo tanto, la potencia política es intrínseca a la relación nosotros-ellos. Ahora bien, esa identidad nosotros-ellos tenemos que evitar que se convierta en una relación amigo-enemigo. Lo que queremos son instituciones que la conviertan en una relación amigos-adversarios. Que el enemigo, digamos, sea considerado no como enemigo porque al enemigo se lo aniquila, sino como un adversario, como una persona con la cual no tenemos nada que ver, pero lo único que nos une es participar del juego democrático y en aras de ese juego postergamos el uso de las armas. Postergamos el aniquilamiento para otra ocasión. Nos regimos por otro juego que es el de la democracia pluralista.
Muy bien, entonces por acá pasa el pensamiento de Chantal Mouffe y hay un concepto más que es importante para entender este libro, que es el de hegemonía, que es muy caro a toda la corriente postmarxista. Es decir, el concepto de hegemonía es fundamental en la corriente postmarxista y ha sido especialmente desarrollado en el libro Hegemonía y Estrategia Socialista que escribió Chantal Mouffe junto con Ernesto Laclau, si mal no recuerdo, publicado en el año 1985. Bueno, ¿qué es la hegemonía? ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía es, digamos, la sedimentación de un orden particular que termina dándose casi por natural, digamos así. En este sentido, la sociedad es siempre la institución de una hegemonía. La hegemonía termina borrando su contingencia política. La hegemonía es una práctica política, pero que termina ordenando, digamos así, a la sociedad, hasta tal punto a veces que borra su condición de contingente. Por eso se vuelve hegemónica, porque la naturalizamos de alguna medida. Vamos a leer algo para entender un poquito más este concepto que puede ser un poco complejo. Dice así: todo orden es político y está basado en alguna forma de exclusión. Siempre existen otras posibilidades que han sido reprimidas y que pueden reactivarse. Las prácticas articulatorias a través de las cuales se establece un determinado orden y se fija el sentido de las instituciones sociales son prácticas hegemónicas. Todo orden hegemónico es susceptible de ser desafiado por prácticas contrahegemónicas. O sea, la práctica hegemónica lo que hace es instituir lo social, pero la práctica hegemónica en sí misma es política, porque es una opción entre otras. Hay siempre otros órdenes posibles que han sido excluidos por la práctica hegemónica, que ha terminado dominando y por lo tanto instituyendo una forma de sociedad, pero las otras propuestas o los otros órdenes alternativos, las otras instituciones y prácticas alternativas, que las podemos llamar contrahegemónicas, siempre pueden reactivarse. Y ahí está en gran medida la esencia de lo político. No en la esencia de lo político está en el conflicto que siempre está latente porque siempre ha habido órdenes alternativos que han sido desplazados por prácticas hegemónicas. Lo político se reactiva sobre todo cuando se cuestiona el orden hegemónico. Bien, para poder profundizar estos conceptos hay que ir a Hegemonía y Estrategia Socialista, que no es el libro que voy a tratar hoy, probablemente en otra oportunidad lo hagamos. Esto de la hegemonía también tiene mucha relación con la conformación de las identidades políticas, porque en las identidades políticas se pueden elaborar cadenas equivalentes entre distintas identidades políticas, o sea, entre distintos nosotros que terminan, sin embargo, conformando un nosotros mucho más grande, mucho más amplio, pero ese nosotros más amplio siempre depende de la hegemonía de alguna de las partes de esa cadena. Bien, este es un tema muy complejo, prometo en todo caso tratarlo en profundidad en otro video, pero con que se den una idea de a qué se refieren estos autores con hegemonía, ya pueden abordar la lectura de este libro en torno a lo político. Bueno, finalmente, algún comentario más. Esta autora sigue mucho corrientes psicoanalíticas, recurre a Freud, recurre al concepto de goce de Lacan. De Freud nos hablará del concepto de eros y de tánatos, un poquito chapuceará por la psicología de masas de Freud, por el malestar en la cultura de Freud. ¿Para qué? Para mostrar el patos de lo político contra una visión racionalista de lo político. Va a mostrar que la conformación de las identidades políticas está atravesada no simplemente por cálculos racionales, sino por, digamos, procesos libidinales, por investimientos libidinales, por el deseo, digamos, por un patos de lo político. Dice así Chantal Mouffe. Dice, este es el tipo de relación que he propuesto denominar agonismo, mientras que el antagonismo, perdón, me he confundido de
cita. Mil disculpas. Dice así: la necesidad de identificaciones colectivas nunca va a desaparecer, ya que es constitutiva del modo de existencia de los seres humanos. En el campo de la política esas identificaciones juegan un rol central y el vínculo afectivo que brindan debe ser tomado en cuenta por los teóricos democráticos. El hecho de creer que hemos entrado en una era de la cual las identidades postconvencionales hacen posible un tratamiento racional de las cuestiones políticas, eludiendo de esta manera el rol de una movilización democrática de los afectos, significa dejar libre el terreno a aquellos que quieren socavar la democracia. Los teóricos que quieren eliminar las pasiones de la política y sostienen que la política democrática debería entenderse solo en términos de razón, moderación y consenso, están mostrando su falta de comprensión de la dinámica de lo político. No perciben que la política democrática necesita tener una influencia real en los deseos y fantasías de la gente, y que en lugar de oponer los intereses a los sentimientos y la razón a la pasión, deberían ofrecer formas de identificación que conduzcan a prácticas democráticas. Bueno, esto es muy interesante, sobre todo como respuesta a los paradigmas ultrarracionalistas de la política. El libro es mucho más rico de todo lo que he mencionado, pero con esta breve introducción creo que basta como para que te animes, si te interesa, a leerlo. En torno a lo político, de Chantal Mouffe, que me parece a mí que la derecha puede rescatar muchísimo de todo esto para poder elaborar una estrategia política que reconozca la dimensión agonística y conflictual de lo político y se deje de jugar a lo políticamente correcto, siempre transando con los intereses de las izquierdas y entregándole todo al progresismo. Llegó la hora para que la derecha asuma que la política es conflicto y que es lucha. Y creo que este libro nos da pistas para poder encarar lo político precisamente de esta manera. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.